ahora voy a presentarle a nuestros invitados. Hoy la mesa de matices está llena. Don Franco Arturo Pacheco es el presidente de la Unión de Cámaras. Don Franco, bienvenido nuevamente a Matices. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Randall. Muy bien, por dicha. Aquí contento de estar de nuevo aquí con usted en su programa. Gracias, sé que he estado muy atento a los contenidos del programa. ¿Cómo le fue en Madrid? Siempre le damos mucho seguimiento a sus programas. Estoy seguro. Muy bien, gracias a Dios. Fue un viaje muy interesante. Estaba participando en la cumbre iberoamericana de presidentes de cúpulas empresariales y fue una reunión bastante provechosa. Bien, también está con nosotros don Luis Mesalles, es el representante de la ministro, UCAEP. ¿es cierto o no es? Ahí se me está metiendo un audio. Es el representante de la UCAEP en la mesa de diálogo sobre pensiones, don Luis, que estuvo con nosotros hace unos 15 días. Bienvenido a Matices, don Luis, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación también para venir a compartir también otro rato más de ese tema tan importante para el país. Gracias por estar aquí nuevamente. Y a doña María Rosa Alfaro, que es la primera vez que la tenemos por acá, es representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de los Patronos. Doña María Rosa, ¿cómo le va? Nada más, si prende el micrófono en el botón rojo, ahí. Buenas tardes, doña María Rosa, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia de Matices. Un gusto estar aquí con ustedes para conversar de este tema y de cualquiera que surja sobre la mesa. Gracias, doña María, gracias a los tres por estar con nosotros. Espero que hayan escuchado, aunque sea parte de una entrevista que le hicimos el martes 20 de junio al ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, que era en el intermedio de cuando ustedes decidieron apartarse temporalmente de la mesa de negociación, don Franco, que ya regresaron, por cierto, una vez publicado, además, el incremento en la cuota obrera, regresaron ustedes a la mesa de diálogo sobre pensiones. Vamos a escuchar un pedacito de algo que dijo el ministro de Trabajo en esa entrevista un momento, por favor. Ministro, ¿es cierto o no es cierto que en esa reunión de la que usted se sentó con Mesalles y con don Roger de la UCAEP, acordaron no llevar el tema del 1% a la mesa? No, señor. Eso no es cierto. No, pero vamos a aclarar. Lo que están hablando es de una reunión. Cuando a mí me nombraron el 20 resto de enero, pedí en la semana siguiente una visita, digamos, de cortesía a los principales líderes empresariales y líderes sindicales. En esa reunión, lo único que yo de mi parte planteé sobre el tema del 1%, no, del IBM, fue que en ese momento el señor presidente pedía que el Ministerio de Trabajo coordinara la mesa. Y entonces, pues, eso fue el pedido que yo hice. ¿Eso fue con Franco Arturo Pacheco? Sí, con la Junta. Bueno, él estaba ahí, creo que estaban dos personas más, no sé si de la directiva o quiénes más. El asunto es que yo pedí esto, me dijo que no. Y entonces, en segunda instancia, nosotros nos parecía que si los otros sectores no querían que fuera el Ministerio de Trabajo, entonces que fuera la Iglesia Católica. Entonces pedí que fuera la Iglesia Católica. Me dijo... Bueno, vamos a ver, pero es muy difícil, eso fue lo único. Entonces, en realidad, de parte mía, eso fue el único tema. La reunión con Mesalles fue más recientemente, habrá sido a finales de mayo, entonces es en un momento distinto del tiempo. Bueno, esa es una de las primeras declaraciones del ministro, donde habla sobre una reunión al inicio de su gestión. Hay otra declaración del ministro de Trabajo donde habla de la forma tan maravillosa en la que han trabajado juntos ustedes desde UCAEP y el Ministerio de Trabajo. Escuchemos a Alfredo Hasbun nuevamente. No es que usted sea sindicalista de corazón. No, para nada. Yo no tengo ningún problema con el sector empresarial. Más bien, en mi periodo es cuando más hemos tenido acercamientos en diversos temas claves y tenemos varias mesas de trabajo funcionando, donde está, además del sector privado, del sector, digamos, sindical, está el sector privado, inclusive algunas donde solo está el sector privado, como es la mesa en favor del empleo, en esa solo es el sector privado. Entonces, en realidad yo no concuerdo con que me digan eso, la verdad. Y la tercera declaración, la última que vamos a escuchar de don Alfredo Hasbun, es cuando yo le pregunto a don Alfredo si a él no le pareció una emergencia, una alarma, que los empresarios se levantaran de la mesa de diálogo. Esto fue lo que contestó don Alfredo. Es que son cosas... ¿A quién se lo pidió? Pero el presidente, ¿usted no chatea con el presidente? Sí, de vez en cuando, pero solo si hay una urgencia, porque él pasa con... Y esto, don Alfredo, ¿y esto no le parece una urgencia? Está paralizada la mesa de diálogo. Vamos de las pensiones. La mesa la mesa está trabajando, ayer trabajó con el mismo horario de siempre.
Sí. Y yo esperaría que UCAEP se reintegre, pero si no se reintegra, la mesa seguirá trabajando. Sin empresarios. Es que nadie les está diciendo que se retiren, ¿verdad? Bueno, pero ¿a usted no le parece una urgencia que se retiren los empresarios de la mesa de negociación? No, por eso es que lo que yo estoy abogando es porque se reintegren. Don Franco, quiero saber qué piensa usted de las palabras del ministro de Trabajo, que dio mucha más en el programa, pero no iba a replicar hoy el programa de don Alfredo. Sí, muchas gracias. Bueno, no, efectivamente la reunión se dio en la sede de la Unión de Cámara. Estábamos presentes mi persona, estaba don Fabio Macís, nuestro director ejecutivo, y estaba presente también don Miguel Schifter. En esa reunión, la reunión era casualmente para hablar, era cuando se estaba haciendo la propuesta de la conformación de la mesa de diálogo, que venía la propuesta de parte de ellos. El señor ministro nos planteó que él quería ser el facilitador y nuestra posición fue que nos parecía que no debían de ser juez y parte. Siendo ellos parte de la mesa, nos parecía que no deberían de ser ellos los facilitadores de la mesa. Incluso yo, en manera jocosa, le dije, ¿a usted le parecería que yo propusiera que UCAEP fuera el facilitador de la mesa? Bueno, el gobierno es una parte de la mesa, así que me parece que no debería de ser usted. Y nosotros en ese momento propusimos que fuera el Estado de la Nación. Y en esa misma reunión conversamos con relación al tema del 1% que ya había sido votado y aprobado en la Junta Directiva de la Caja, y conversamos y convenimos en que no era conveniente que esto fuera un tema que se llevara a la mesa de diálogo, porque era un tema que ya había sido votado y decidido y votado en la Junta Directiva, y que no nos podíamos enfrascar en ese punto, sino que más bien que el mandato de la Junta Directiva estaba haciendo que esta mesa buscara soluciones de mediano y largo plazo, y el incremento de este 1% que votó y decidió la Junta Directiva era para resolver un tema del corto plazo, en lo cual estuvimos de acuerdo en que eso no iba a ser tema de la mesa. ¿Es cierto que han trabajado tan magníficamente juntos? Hemos trabajado de manera coordinada con el gobierno en diferentes ministerios, en diferentes mesas. Como les repito, nosotros en UCAEP siempre hemos sido propositivos al diálogo, participamos en varias mesas de diálogo y efectivamente con el Ministerio de Trabajo logramos en 3 meses revisar la fórmula salarial que estaba vigente desde el año 2011. Hicimos un trabajo profundo en ese sentido y en 3 meses se revisó, con ayuda de la OIT, se revisó la fórmula salarial que entró en vigencia a partir de enero, y además de eso el aumento salarial que entró a partir del 1 de enero. En algunos casos sí hemos trabajado de manera muy coordinada. Se lo pregunté a don Luis hace 15 días que vino, pero de los 3 ministros que han pasado en esta administración, Víctor Morales Mora, Carlos Alvarado y don Alfredo Hasbun, ¿con cuál se sienten más cómodos trabajando? ¿Con cuál me siento más cómodo? Bueno, a mí no me tocó trabajar con Víctor, yo no estaba todavía en OCAEP, sí me tocó con Carlos y ahora con Alfredo, y honestamente era más fluida la comunicación con don Carlos. Con don Carlos. Y la tercera manifestación del ministro, a mi criterio, se lo dije al aire al ministro, me parecía que él no le daba importancia, que ustedes se hubieran levantado de la mesa. Creo que lo dejó muy claro a lo largo de todo el programa. ¿Esas manifestaciones qué le parecieron? Sí, bueno, eso es muy irónico, que un ministro de Estado le reste importancia al sector empresarial, al sector productivo nacional. Realmente pues es algo muy serio. Lo que pasa es que además deja de lado el que nosotros no solo representamos al sector patronal, sino que también representamos a los empleados. O sea, el 86% de la clase trabajadora de este país está representada en el sector privado. De manera que nosotros ahí estamos representando también a los trabajadores. En esa mesa no hay ninguno de los sindicatos representa a los trabajadores privados. Entonces decir que la no participación de nosotros en la mesa no era relevante me parece pues algo muy serio viniendo de parte de un ministro de Estado. Obviamente no comparto esa posición. En mi humilde opinión, la participación de todos los que formamos parte de la mesa es importante. Igual criterio yo tendría si alguna de las otras partes no estuviera, me parece que no funcionaría porque es una mesa tripartita. En términos generales, pues no puedo replicar la entrevista completa. ¿Qué le pareció esa entrevista del ministro? Bueno, me pareció cantinflesca, o sea, muy, muy contradictoria, se contradice muchísimas veces en varias de las preguntas que se le hacen. Por un lado, él dice no entender por qué nosotros nos retiramos de la mesa de diálogo, y en la misma entrevista después dice que no se ha acercado a nosotros porque nuestra posición ha sido suficientemente clara. Eso como para citar uno de los detalles. ¿Y usted siente que después de esa entrevista o en esa entrevista el ministro perdió legitimidad después para estar en la mesa de diálogo sobre pensiones
casi que coordinándola. Bueno, no, lo repito, coordinándola no, nosotros... En la dinámica, ante nosotros, efectivamente, nosotros lo hemos, por un acuerdo del Consejo Directivo, lo hemos desconocido como ministro y ese acuerdo se mantiene. El que el ministro no haya respetado su palabra, para nosotros es algo muy serio, y no solo no haya respetado su palabra con los acuerdos que habíamos establecidos de previo a la conformación de la mesa, sino que se haya prestado para que las reglas que la misma mesa estableció como para la funcionabilidad de la misma, que el mismo ministro de Estado se haya prestado para que se incumplieran. Eso me parece realmente muy serio por parte del representante del Estado. Don Luis, con usted conversé hace 15 días, casi 3 semanas, sobre este tema. ¿Qué le pareció a usted las declaraciones del ministro? Usted que está en la mesa directamente, que lo cita en varias ocasiones el ministro, hablando sobre reuniones previas. ¿A usted qué le pareció esa entrevista? A mí me parece que el ministro le haya quitado importancia al sector empresarial que está representado en la mesa de diálogo, sí es un asunto serio, en el tanto sí le quita mucho peso a lo que se pueda lograr en la mesa de diálogo, y precisamente, a ver, una de las razones principales por las cuales nosotros nos retiramos temporalmente de la mesa era que las declaraciones del ministro eran contradictorias, incluso desconociendo la institucionalidad del país, en el tanto decía que la mesa tenía que darle órdenes a la Junta Directiva de la Caja y no era la Caja la que tomaba las decisiones, lo cual nos parecía serio, y por eso nosotros creímos que era oportuno pues hacer un llamado de atención al gobierno, y vemos que el ministro en ese sentido pues no ha cambiado mucho, y sí nos parece que, aunque nosotros hemos regresado a la mesa con la mejor voluntad de lograr reactivar el diálogo y lograr buscar soluciones de mediano y largo plazo, sí nos parece que esa actitud del ministro no ayuda en nada a lograr un buen diálogo y respeto entre las partes. Desde que regresaron ustedes, ¿ya hubo alguna reunión de la mesa? Sí, ayer hubo una reunión. ¿Y cómo fue la dinámica? ¿Fluida igual? Pues la reunión de ayer era para recibir una serie de informes de parte de diferentes departamentos de la Caja sobre la situación de la Caja. Fue muy informativa, no había que tomar decisiones, entonces no hubo, en ese sentido fue fluida, o sea, no hubo gran cosa. En varias ocasiones en esa entrevista yo le planteé al ministro las contradicciones entre lo que señalaba don Fernando Llorca como presidente ejecutivo de la Caja y las que señalaba él. Y entonces en algún momento le dije, bueno, pero es que el jefe de los dos es el mismo, y los dos dicen el jefe me dijo, y entonces por un lado dice Hasbun, el presidente me dijo que defendiera que se suspendiera el 1% de aumento, pero después cuando le pregunto, ¿y cuándo le dijo eso? Y me habla de semanas atrás, porque no había vuelto a hablar con el presidente, y cuando yo le pregunto que si hay una contradicción con Llorca, me dice que no, que los dos tienen claro cuál es la posición del gobierno. ¿A usted le parece que está claro que hay una contradicción entre Llorca y Hasbun? A ver, sigue habiendo una contradicción, cada uno desde su lugar, ¿verdad? El actual presidente, el doctor Llorca, el presidente de la Caja, pues lo que está haciendo es respetando la institucionalidad y respetando las decisiones de la Junta Directiva, y él lo que ha dicho en estos momentos es que la decisión la va a tomar la Junta Directiva, y si se va a reversar es de parte de la Junta Directiva. El ministro sigue insistiendo en que él quisiera cambiar ese acuerdo, también lo ha dicho el presidente de la República, don Luis Guillermo ha dicho que él quisiera cambiarlo. Siento que sí se ha matizado un poco el discurso de ellos en el sentido de que ahora reconocen que la Junta Directiva de la Caja es la que toma la decisión, y que si se va a cambiar ese 1% o cualquier otro cambio que se quiera establecer, tiene que ser la Junta Directiva de la Caja. Lo que nos toca a nosotros en la mesa es discutir las diferentes alternativas que hay de mediano y largo plazo, no la del 1% que ya fue aprobado a la cuota obrera, sino las otras, y de ahí recomendar a la Junta Directiva para que esta sea la que tome las decisiones. Tras la publicación del aumento, el ministro ha insistido en volver a llevar otra vez este tema a la mesa de diálogo. No, el ministro, bueno, ayer en la reunión de ayer, que fue la única que hemos tenido desde eso, no
no se tocó el tema porque como era una reunión más de recibir informes, no se discutió nada de tomar decisiones. Doña María, ¿usted tuvo la oportunidad de escuchar algunas manifestaciones del ministro en esa entrevista? Sí, claro que sí. He estado dándole seguimiento, por supuesto, a todas las declaraciones de los diferentes actores, porque como miembro de la Junta Directiva tengo que también llevar el pulso de cómo se está moviendo el tema. Claro. ¿A usted le pareció en algún momento que estaba bajo amenaza la autonomía, la independencia de la Junta Directiva con la posición del ministro de Trabajo? Mira, no voy a ponerlo en esos términos. Yo lo que creo es que el ministro ha tenido una actitud un tanto inmadura, pero me parece que es lógico de alguien que no conoce en detalle la situación actual del IBM, que creo que es un tema que ya ha pasado, y lo hemos comentado en otros espacios, que pasa por la educación de la población y por el desconocimiento que hay sobre este tema. A mí me parece que en la primera acta de ayuda a memoria que levantan en la primera sesión de la mesa de diálogo, donde el ministro externa que no tiene por qué hacerle caso a la Junta Directiva de la Caja, yo más que un irrespeto lo que veo es un acto de inmadurez, ¿verdad? Inclusive uno podría decir una cierta actitud de prepotencia, ¿verdad? Aquí no se trata de si le hago caso o no le hago caso a la Junta Directiva de la Caja. Mire, a nosotros, a la Junta, lo que nos está interesando ahora es tomar las mejores decisiones con respecto al IBM. Yo no sé si usted recuerda que se ha puesto sobre la mesa que llevamos 15 años con informes y las juntas no han tomado decisiones. Ese es el tema. Entonces, imagínense en la situación en la que estamos nosotros, que nos se dice, el reproche es, hay 4 juntas atrás que no tomaron decisiones. Algunas tomaron decisiones, digamos, en respuesta a la mesa de diálogo del 2005. Algunas de esas decisiones fueron, por ejemplo, la pensión adelantada con castigo. La tuvimos que quitar el año pasado porque nos dimos cuenta que la estimación que se hizo estuvo muy por debajo del impacto que realmente tiene. Hoy nos damos cuenta que hay que reestructurar. ¿Por qué esta Junta toma la decisión después de los acuerdos de enero o comparte la decisión de que tiene que haber una mesa de diálogo? Porque esa es la costumbre, porque eso es lo que nosotros usamos, ¿verdad? Como costarricenses. Y además porque necesitamos ayuda. O sea, nos encanta ver a los sectores poniendo sobre la mesa posibles soluciones. Claro que nosotros tenemos una gerencia de pensiones y una dirección actuarial y tenemos un informe de la UCR reciente, porque antes de eso tenemos otros informes que identifican cuáles son las debilidades en el proceso con el que se ha administrado el sistema. Sin embargo, nos pareció lo más inteligente poner y abrir un espacio donde los 3 sectores representados en la Junta, que son los sectores que representan a la sociedad costarricense, el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y el Estado, se sentaran y dijeran, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque lo cierto es que hoy la contribución es cambió mucho en composición, como lo has dicho vos mismo, ¿verdad? En tus muchas programas. Veces, sí. Sí, lo has dicho muchas veces. Para que veas que te escucho. Gracias, María. Has dicho que arranca con 2,5, ¿verdad? En los 70s, pero luego cambia. Y por una razón que yo tampoco entiendo, es que los empleadores en los años 70s, 90s, en ese periodo, empiezan a aceptar que les suban la cuota, ¿verdad? No entendemos por qué. Y permiten que entonces el Estado costarricense baje al mínimo su contribución. Bueno, eso fue un hecho que no entendemos. Pero resulta que hoy, precisamente, con esa composición que tiene la contribución, nosotros estamos muy interesados de que el gobierno, este gobierno, en representación de este Estado costarricense, diga cuáles son las salidas, ¿verdad? Y ahí usted escucha que dicen, ya tenemos soluciones, pero mentira, nadie las ha puesto sobre la mesa. El mismo ministro de Trabajo ha dicho, ya tenemos soluciones. Mire, es que una cosa es que yo tengo una idea, ¿verdad? Pero cuando usted se está sentado en una junta y tiene que tomar decisiones, usted no puede jugársela con una idea. Usted ocupa el diseño de esa solución con los impactos de esa solución. Entonces, ¿qué ha pasado con el ministro? Bueno, como usted pregunta, dice primero que no nos va a hacer caso. Vean, para toda la audiencia de este programa tan reconocido, no se trata de que nos haga caso, no. Se trata de que aquí todos estamos en el mismo barco. Aquí todos estamos buscando la solidez financiera de un régimen que abarca a la mayor parte de la población costarricense y que cuando tengamos uno solo será el único. Entonces, frente a eso, quiero un ministro que tiene expresiones inmaduras. No quiero eso. Quiero un ministro maduro, quiero un gobierno maduro. Quiero a alguien que nos ayude, ¿verdad? A la institución
¿verdad?, en este grupo tripartito, poniendo sobre la mesa ideas concretas. Y no los veo en esa tesitura. Pero la Junta, y aquí quiero enfatizar, cuando se ha dicho que la Junta ha cuestionado si la Junta va a respetar lo que salga de la mesa de diálogo. Vean, si las ideas y las propuestas de la mesa de diálogo son buenas, la Junta las va a respaldar indiscutiblemente. Es más, vuelvo a insistir, somos los más interesados en que aquí nuestro representante, Luis Mesalles, representante de empleadores, ponga sobre la mesa las propuestas de este sector, el Estado ponga las suyas y los trabajadores también, sindicalistas, cooperativistas y los solidaristas. Pero necesitamos ideas que, con apoyo de la SUPEN y de la Dirección Actuarial de la Caja y de la Gerencia de Pensiones, se concreten, se vean números. Si necesitamos contratar gente externa, como a la UCR o como cualquier estudio especializado, lo vamos a poner a la orden para que se contrate y que esa mesa tenga todos los insumos y sea una mesa muy firme y muy sólida para poder generar soluciones. Pero, caballeros y compañeros, aquí para que eso pase hay que ponerse a trabajar, y lo que menos ayuda es a los representantes del Estado poniéndose en estas actitudes un poquito inmaduras, un poquito prepotentes. Doña Marielos, pero yo tengo una tesis con la mesa de negociación y me gustaría conocer su opinión. La mesa de negociación es casi un espejo de la Junta Directiva de la Caja. Y digo casi porque yo creo que los patronos se sienten representados por sus representantes en la Junta Directiva de la Caja, que el sector sindical se siente representado por sus representantes en la Junta Directiva de la Caja. Pero tengo la impresión de que el gobierno de la República no se sentía, y creo que aún no se siente representado por sus representantes en la Junta Directiva de la Caja. De hecho, creo que no se había hablado ni siquiera con don Oscar, que es el otro miembro de la Junta Directiva, que es representante del gobierno de la República. Y entonces me parece que el gobierno estratégicamente impulsa una mesa de diálogo, ¿verdad?, donde siguen existiendo representantes patronales, donde siguen existiendo representantes sindicales, solidaristas y cooperativistas, pero ahí sí tienen una representación real, digamos, del gobierno de la República, por medio del ministro de Trabajo. Y entonces yo tengo la impresión de que logran esta salida estratégica para intentar imponer su posición, que me parece, y creo que jurídicamente es correcto, que la posición del gobierno es la posición del ministro de Trabajo. Doña Marielos, ¿qué le parece esa valoración? Mira, yo creo que en el caso de si los representantes de la Junta le responden a este gobierno, yo creo que toda la población costarricense ha tenido que ver con el tema de la salida de doña Rocío Sáenz, de la doctora Sáenz, de la presidencia de la Junta Directiva. Y creo que el presidente dijo, le pedí la renuncia porque no me comunica, porque no me habla. Bueno, ya ese no es un tema que nos corresponde a otros miembros que representamos a otros sectores, ¿verdad? Pero creo que quedó claro. A mí me quedó claro, el presidente fue claro. Aquí hay un problema de comunicación y si no se comunican conmigo, yo prefiero que esta persona ya no esté, a pesar de la excelente labor que hizo, y pongo a una persona que él tiene la seguridad de que se va a comunicar mejor con él. Y digo la seguridad porque ese es el doctor Llorca, lleva 3 años de ministro de Salud. Y si debe chatear más frecuentemente con el presidente. Le deben dar una cita, digo yo, con mayor facilidad, porque de acuerdo al ministro de Trabajo, a él se le dificulta tanto que se puso en evidencia ante todos los costarricenses, ya nos preocupó, ¿verdad? Más cuando se dice que nuestro señor presidente siempre es de puertas abiertas para discusión de los temas, digamos, urgentes para el país. Pero el doctor Llorca lleva 3 años. El señor presidente de la República lo conoce como jerarca, y si lo pone en la Junta Directiva de la Caja es porque está seguro que el doctor Llorca sí se va a comunicar con él, por los medios que correspondan. Teléfono, en persona, porque va a las sesiones de gobierno, o por internet, o por, no sé, tendrán un chat apropiado. O por lo que sea. De acuerdo, por lo que sea. ¿Qué pasa con los otros representantes que estás mencionando? Yo creo que el directivo Barrantes, ¿verdad?, es realmente un representante del gobierno. Yo creo que él ha hecho la tarea, ¿verdad? Lo he sentido así en estos 3 años. Y que el doctor Fallas fue nombrado en el periodo anterior, pero si hay una persona comprometida con la Caja Costarricense del Seguro Social, es el doctor Fallas. Toda decisión en la que yo he visto votar al doctor Fallas siempre ha sido fundamentada
en el mejor interés de la institución. Y discúlpeme, ¿eso es representar al Estado de Costa Rica, sí o no? Para mí es un digno representante del Estado. Toma decisiones valoradas en función de beneficiar a la institución. Y no es cierto que el discurso costarricense es que esta institución es un baluarte, ¿verdad? Es la que ha hecho la diferencia entre que tengamos paz social y que no tengamos paz social. Por tanto, cualquier directivo que en su gestión defiende a la institución representa al Estado costarricense, a todos nosotros. Vamos a ver, don Franco, hicimos el análisis justamente en el noticiero del mediodía de la posibilidad de aumentarle el aporte patronal y el estatal al IBM con un matiz que hay que hacer. Uno, que el patronal es 5.08, que es el más alto de los tres, con otro matiz que es que el aporte del Estado al IBM está encadenado con los aportes a otros regímenes de pensiones, y que actualmente es 0.64 en la práctica, pero se subió a 1.24, pero 0.58, ok. Es 0.58, se subió a 1.24, pero nadie ha pagado esa diferencia. Ok, exactamente, siguen pagando el 0.58. Esto es de alguna forma, le pregunto, una propuesta para intentar calmar los ánimos de la gente que marcha, aunque no le afecte ese sistema de pensiones, y que marcha por San José, que ayer hubo huelga de empleados de la Caja, del 2.7% de empleados de la Caja. ¿Podría ser una propuesta para intentar calmar a esa población? Bueno, yo tal vez sí lo podría interpretar como una propuesta populista en una circunstancia específica, como era la de ayer. Tal vez sí, pero lo interpreta. Sí, así lo interpreto. Sobre todo que me parece un poco incongruente cuando ya hoy en día hay una mesa de diálogo que fue convocada por la Junta Directiva o creada por la Junta Directiva para que le hicieran propuestas de mediano y largo plazo para la sostenibilidad del régimen. Entonces no entiendo por qué, si tenemos ya una mesa de diálogo con ese mandato, la Junta Directiva, un miembro de la Junta Directiva viene a hacer propuestas en ese mismo sentido. ¿Me explico? Sin embargo, pues obviamente nosotros somos respetuosos de lo que se vota en la Junta Directiva, de la institucionalidad, y ahora habrá que esperar el estudio actuarial y el resultado técnico de ese estudio. ¿Esa propuesta de quién es? Doña Marielos, usted creo que nos puede dar más valor. Sí, vamos a ver, el día de ayer, por primera vez desde enero hasta este día, el representante de los sindicatos presentó una moción concreta. Y si me permitís, yo tengo que hacer aquí algunas acotaciones que han sido, digamos, no tan precisas en algunos medios, no en este, que siempre lo ha hecho muy preciso. La votación de enero, del 16 de enero, cuando se aprueba ese incremento del 1%, es una votación unánime. Habíamos 8 directivos presentes, somos 9, y los 8 votamos a favor. Entonces fue una votación de 8 y fue unánime. La única persona que faltó a esa sesión fue el dirigente de los sindicatos, el señor Mario de Bandas, correcto. Entonces, y lo he dicho otras veces, el tema estaba en agenda, ¿verdad? Entonces, él sabía que lo iban a votar. Sí, eso yo quiero dejarlo claro, porque cuando los temas están en agenda y a uno le interesan, uno va, ¿verdad? Pero bueno, el día de ayer, insisto, en la junta directiva, por primera vez, don Mario presenta una moción para que consideremos 4 alternativas que él está planteando, y lo que ocurre es que la justificación de estas mociones es muy breve, sin mayor sustento. Yo hubiera esperado que, teniendo el respaldo una manifestación como la que fue convocada el día de ayer, nos hubieran entregado un documento con una justificación muy sólida para dejar, por lo menos, si la Junta no iba a cambiar su criterio, pero dejar patentes que habían aportado elementos adicionales para un cambio en la toma de decisiones. Pero no es así. Inclusive yo objeté alguna parte inclusive de la redacción porque ni siquiera la entendía. Entonces, ante el rechazo de esta moción, ¿verdad?, que se rechaza por eso que les digo, porque no tiene suficiente sustento y porque además es un poquito, por ejemplo, la opción número 1 ni siquiera se entiende bien. El directivo representante de las cooperativas hace una argumentación y dice, bueno, nosotros tenemos que, yo como representante de las cooperativas estoy siempre anuente a ver propuestas, digamos, adicionales. Nos toca realmente respetar lo que debe estar haciendo la mesa de diálogo.
¿Cuál es el punto? Ahora resulta que nosotros como Junta seguimos tomando decisiones sobre estudios y sobre material, cuando eso se lo cedimos en marzo, desde enero, pero en marzo, cuando ya tenemos y aprobamos la forma de operar de la mesa, se lo cedimos como Junta a la mesa. Le dijimos, sean ustedes los que, apoyados por SUPEN, apoyados por la gerencia de pensiones, con un facilitador externo, ustedes pidan la información que necesiten. Sean ustedes los que pidan los estudios. Decidan ustedes cuál es la orientación de las medidas que se vienen. Bueno, se lo cedimos. ¿Qué pasó ayer? Tuvimos un análisis sobre el tema y dijimos, si volvemos nosotros a decir cuáles son los estudios que hay que hacer, entonces, ¿cuál es el respeto a lo que le cedimos a la mesa? Es como muy raro. Algunos compañeros hicieron una disertación muy clara y dijeron, yo no quiero que me digan que ahora paso por encima de la mesa, ¿verdad? Con los cuestionamientos que han habido alrededor de eso, y ahora la Junta vuelve a tomar una decisión. Pero don José Luis dice, no, yo pongo sobre la mesa que arranquemos los estudios. Y eso, vean que tiene que estar claro, aquí nadie propuso aumentar todavía nada. Lo que propuso don José Luis fue que la dirección actuarial realice el estudio, no solamente de carácter actuarial, sino un estudio de impacto económico, social, para valorar el incremento en el aporte de los otros dos sectores, del sector empleador y del Estado. Sin poner ningún número, nadie habló de poner ni un 1, ni un 0.5, ni un 2, es valore cuál sería el impacto. Nosotros hubiéramos esperado que esa propuesta viniera, esa solicitud de información se la hiciera en la mesa a sus equipos técnicos, a la Secretaría Técnica de la mesa, sí. Pero ni siquiera le dimos tiempo, ¿verdad? Porque un poco para responder a la inquietud esta de tener la información, ayer se aprobó y se dijo, bueno, tráiganos los estudios, pero discutimos muchísimo ayer la composición de lo que tenemos en la caja, y solo voy a mencionar una cifra que ayer se dijo y que podemos ver luego con más detalle. De las 69.625 empresas formales que tiene la caja registradas, el 72% son micros, de 1 a 5 trabajadores. El 21, casi 22% son pequeños, de 6 a 30. Quiere decir que el 94% son empresas que tienen entre 1 y 30 trabajadores. Adicionalmente, le sumamos las medianas y quedamos en lo que sabemos, un 80% del parque empresarial nuestro, formal, inscrito a la caja y que paga las cargas sociales, un 98% son MIPYMES, ¿verdad? Entonces, si alguien dice que es que los grandes de este país se están beneficiando, pues sí, hay 1.300 empresas grandes, 1.300 que son menos de un 2%. ¿Qué ocurre? Como vos lo has dicho, el aporte del sector empresarial es el mayor, hoy día es un 55.5%, cuando cambie la composición al uno que aumenta los trabajadores, va a bajar de ser el 55 a ser el 45%, pero en el largo plazo, si yo se los pongo en función de lo que va a ocurrir al cabo de el 2030, por ejemplo, ya cuando termine el proceso, siempre los patronos van a terminar, de acuerdo a los aumentos que estaban previstos, inclusive después del acuerdo del 2005, los patronos van a estar en el aporte del 48%, los trabajadores con este 1%, un 37% y el Estado en un 15%. O sea, los patronos siempre van a estar aportando la mitad para esto. Y cuando la gente dice, es que tienen ellos que aportar al IBM, yo quiero insistir que esto es un proceso en el que hay que educar a la población. No es aportarle al IBM en abstracto, es mi pensión. Cuando yo pago un 1% más, que yo, Marieluz Alfaro, lo empiezo a pagar a partir de mañana, porque yo soy afiliada al régimen de IBM, yo mañana aporto más para la pensión de otros y para la mía. No es que se lo estoy regalando a nadie, es un aporte mío. Entonces, ¿por qué la gente lo está viendo como si fuera un impuesto? No es un impuesto. Usted tiene que poner plata porque usted se quiere pensionar y recibir la platica al final. Pero ¿qué es esa resistencia a poner la plata de nuestra propia pensión? Es ahí donde no entiendo también cómo esto se ha logrado tergiversar tanto de parte de los sindicatos, que ha llevado a que la gente se levante sin entender claramente de qué estamos hablando. Doña Marieluz, pero hay una preocupación todavía macro que a mí me llena de dudas. Es que, por ejemplo, cuando
cuando en términos del mensaje, de la narrativa política, digamos, que tenemos hoy, hay grandes dudas sobre el IBM, ¿verdad? Y entonces uno puede oír un montón de mitos o un montón de realidades, mitos de, vea, cuando usted le pregunta a alguien cuántos años tiene, la primera respuesta que en ese momento le da a uno es, no sé si voy a tener pensión. La otra es que yo le doy plata a un montón de gente. La otra parte de la narrativa es que yo aporto hoy para pagarle a los pensionados de hoy. Entonces, a mí lo que me da miedo es que bajo la modalidad de laboral, hoy los jóvenes que se insertan al mercado laboral le pidan a sus patronos, ¿verdad?, no contratarlos en planilla, donde legalmente tienen que aportar al IBM, sino llegar a un acuerdo de término laboral, donde le diga, bueno, mejor contráteme como freelance o contráteme como en servicios, y entonces mejor yo me hago a mí un plan voluntario de pensiones, y así estoy seguro que es mi plata la que yo guardo. Y eso terminaría, ahora sí, de desbalancear absolutamente el régimen de invalidez, vejez y muerto, doña Marielos. Este sentimiento de las nuevas generaciones es, a mi juicio, con todo el respeto, casi que imparable, porque no solamente se da en IBM, se da en salud. Cuando usted ve, como ha circulado en esta semana, un ultrasonido para el 2027, ¿verdad?, que obviamente se piden todas las informes de qué es lo que nos está pasando. Nosotros hemos trabajado mucho en listas de espera, pero ante esa circunstancia, en el seguro de salud y en el IBM, las nuevas generaciones se están cuestionando cuál va a ser la vía. Lo que no se puede cuestionar la sociedad costarricense, me parece que no tenemos cabida, y ahí tenemos que impulsarlo los más viejitos en esa dirección, es que este sistema solidario ha generado paz social. Yo sí creo eso. Y sé que los compañeros que están en esta cabina piensan lo mismo. Sé que el sector productivo, el sector empleador de este país, afiliado a UCAEP, piensa lo mismo. Y realmente no por una postura, no por un show. O sea, creo que están convencidos, porque la paz social se requiere para producir, la paz social se requiere para que hayan empresas exitosas, para que las cosas caminen. Entonces, todos creemos en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Esos cuestionamientos, tener razón. Hoy aportamos para que se pensionen los que hoy están pensionados, y tenemos la esperanza que los del futuro aporten para nosotros. Pero ese fue el sistema que este país eligió, un sistema solidario. Un sistema además que no es de cuentas individuales. Claro que hoy todos quisiéramos una cuenta individual. ¿Quiénes? No todos. ¿Quiénes? Los que ganamos sobre el promedio. Esos queremos una cuenta individual. Los que ganan bajo el promedio quieren que todos sigan una olla y que nos toque a todos. Bueno, y algunos del magisterio que quieren salirse. Exactamente. Los que venían del magisterio. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La UCAEP nos acompaña también doña Marielos Alfaro, que es la representante de los patronos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El ministro no lo ha planteado oficialmente, pero lo planteó en esa entrevista, porque durante toda la entrevista estuvo insistente en, ya esto se hizo muy grande, yo no lo quiero hacer más grande, yo quiero traer mis propuestas, y entonces a las 3:05 le dije, bueno, está bien, hablemos 5 minutos sobre sus propuestas. Y dio una propuesta, y la propuesta era agarrar parte, y quiero explicar, ustedes lo tienen claro, lo sé, pero quiero contárselo a nuestros oyentes y televidentes. La caja tiene dos regímenes, maneja dos regímenes, que eso también es un tema que se puede discutir más adelante en el país. Maneja el seguro de salud, bajo el cual los patronos también son los que cotizan más, ¿verdad? Y el de IBM, que es el de pensiones. Y entonces los dos son diferentes, tienen reservas diferentes, y el de salud, no sé cómo está, un día nos metemos a ver cómo está. Pero lo cierto es que la propuesta del ministro de Trabajo es, claro, agarremos plata de la reserva de salud, la trasladamos a la reserva de pensiones, empezamos a frenar la comida de intereses que nos estamos pegando en esa reserva, y ahí vamos a ver cómo vamos acomodando, digamos, porque les podrían rebajar a ustedes un 1% del aporte en el seguro de salud y subirle el 1% en el aporte de las pensiones, entonces siguen aportando lo mismo, pero va a diferente destino. Pero realmente a mí lo que me llamó la atención y me alertó un poco fue decir, agarremos plata a la reserva de salud y la pasamos a la reserva de pensiones, como si fuera un negocio exitosísimo el que ha dirigido la caja con el tema de las reservas, don Franco. Sí, no, definitivamente cualquiera dice que es que está sobrando en el régimen de salud, pero sin embargo yo en este aspecto quisiera más bien pedirle a don Luis, que tiene más claros los datos, que se refiera específicamente al punto. Sí, bueno, o Marielos también puede aportar algunos de los datos más puntuales, pero definitivamente lo que es el seguro de salud, tampoco, como dice usted, es que haya sido tan exitoso que sobre plata y se le pueda traspasar al IBM. Eso es desvestir un santo por vestir otro.
Más bien el seguro de salud ha venido siendo de alguna manera, o sea, no le alcanza tanto la plata porque con el tiempo se le han venido trasladando funciones que antes eran del Estado, del gobierno, digámoslo así, y ahora las tiene que hacer la caja, muchos que son de prevención y de prevención de salud. Además hay que entender, o sea, igual que nos pasa con el régimen de pensiones, la población está envejeciendo. Cuando la población se envejece, entonces el régimen de pensiones que tenemos actual, con el esquema actual, no es sostenible en el mediano y largo plazo, y por eso estamos en esta discusión. Pero el régimen de enfermedad también tiene un cargo adicional. La población se envejece, la población requiere de tratamientos nuevos, enfermedades diferentes, enfermedades más sofisticadas, cuyo tratamiento tiende a ser mucho más caro. Entonces tampoco es como que sobra plata por ese lado. Entonces, si tenemos que gastar más en salud, el gobierno le ha pasado funciones a la caja y no le ha pagado lo que corresponde. Tiene deudas viejas en las cuales todavía le debe plata. Vemos lo que pasa ahora con por ejemplo, se aumenta la cuota del gobierno para el IBM. Y no paga. Y no la paga, porque dice que no le alcanza y tiene un problema fiscal. Entonces, o sea, yo creo que ¿Usted tiene alguna empresa, ¿no Luis? ¿Usted es suya? Sí, señor, claro. ¿Y qué le pasa a usted si no paga? Usted, digamos, si no va a pagar el 508 y se ve, voy a pagar el 305. Inmediatamente cae la caja y todas las autoridades. Aunque usted diga, suave, tengo un problema fiscal. Tengo un problema que no me alcanza la plata y tengo pérdidas en la empresa. Igual hay que pagar. O sea, igual, y el gobierno no lo está haciendo. Bueno, y no solo el gobierno, sino también otras instituciones públicas que de acuerdo a la ley de protección del trabajador deberían pasar el 15% de las utilidades y no lo están haciendo. Entonces, bueno, es un tema que ha ido a la sala y al Tribunal Contencioso Administrativo en varias ocasiones. Y siguen peleando y gastan tiempo y dinero del mismo Estado en discutir entre instituciones del Estado, lo cual tampoco tiene pero sentido. Ya hay algunas sentencias, entiendo, o todavía están pendientes, que usted sepa. No sé, tal vez ahorita María le pregunto un poquito más de eso, pero yo entiendo que todavía hay muchas que no están pagando y no se les ha podido cobrar. Nada más déjeme aclarar una cosa, porque es que Giovanni Cascante en Twitter me dice, no, Randall, no era agarrar la reserva de salud, sino que parte del aporte actual de planilla se pasara al IBM. Sí, Giovanni, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Mario de Bandas, que fue el que vino aquí, por cierto, el día que ustedes se salieron de la mesa, estaba aquí Mario de Bandas y Renato Alvarado. Mario de Bandas fue el que hizo la propuesta de variar el aporte. Él decía, no, yo tengo una mejor idea, agarremos, digamos, disminuyamos el aporte en salud de los patronos y lo pasamos al IBM. Ese fue Mario de Bandas. Uno. El ministro aquí dijo, agarremos plata de la reserva de salud y la pasamos al régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, tener razón, pero en parte, porque son dos propuestas diferentes. Pasar reservas es comerse las reservas que al final van a hacer falta, porque el régimen tampoco es como que le sobra plata, y el pasar cuotas de salud al IBM. A ver, la lógica de esa propuesta es porque en la mayoría de los países la proporción que se tiene entre salud y IBM es más, o sea, Costa Rica está aportando por debajo en IBM y por encima en salud, entonces podría ser un traslado. Pero para hacer eso, el gobierno tendría que pasar plata para cubrir el faltante de salud y cubrir muchas de las cosas que hoy no está cubriendo. Bueno, si eso se logra y hay una voluntad política para financiar una buena parte del programa de salud con impuestos o con menos gastos en otras partes donde el gobierno sabemos que desperdicia dinero para dedicárselo a salud, que es muy importante, pues bueno, de ahí se podría hacer esa propuesta, pero tiene una implicación importante sobre las finanzas públicas. Doña Marielos. Muchísimas gracias. Vamos a ver, pasar plata de salud, del seguro de salud, a pensiones, es no entender lo que está ocurriendo con el sistema en su conjunto en la caja. Pero el ministro venía orgullosísimo. Aquí está porque tuvo una hora diciéndome, pero déjeme hablar de esto. Ya a la hora lo dejé hablar de eso y estaba orgulloso. Yo te dije hace un rato, y de verdad, con todo respeto, o sea, a veces uno tiene expresiones muy de carácter coloquial, pero no por eso dejan de ser respetuosas. Lo que pasa es que no tienen información, no se han preocupado por conseguir la información de verdad. Nosotros, como Junta, recibimos un informe de la Dirección Actuarial sobre la situación del seguro de salud. Lo tenemos, igual que lo tuvimos de IBM. Y lo que dice es que estamos en crisis, no que vamos a entrar en crisis, que ya tenemos un problema. Cuando lo vimos en la Junta, inmediatamente solicitamos varios escenarios para ver cómo abordar el tema.
Pero entonces, hacer esa propuesta es desconocer que los dos sistemas tienen problemas. Entonces, no se trata de, ahora se decía desvestir un santo para vestir otro, y es que es desvestirlo ya quitándole un chapito que lo deja muy expuesto, ¿me entienden? No funciona eso. Vean, es que esto tiene una cola muy larga. La deuda del Estado es muy grande, pero no de este gobierno, sino la del Estado, la acumulada. Ayer veíamos que estamos hablando de entre 800.000 y 900.000 millones acumulados. Ahora, este gobierno ha buscado cancelar a través de un mecanismo que ustedes dirán si sí o si no. Por ejemplo, el convenio que firmó doña Rocío con Hacienda, convenio que no fue apoyado por la Junta Directiva. ¿Por qué razón? Porque estaban buscando la forma de ver cómo se acomodaba, y este gobierno, digamos, decía que pagaba de una manera, digamos, efectiva, pero que no es en efectivo, digamos. Resulta que se acordó que los 228.000 millones que el Estado costarricense le debe a la Caja, oigan, 228.000 millones que corresponden a las normas, a las leyes especiales y al Código de la Niñez y la Adolescencia, se van a pagar con el fondo del préstamo del Banco Mundial para infraestructura. No se vale, y por eso yo voté en contra de este acuerdo que firmó doña Rocío con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si cogemos los 400 millones de ese empréstito, esos 400 millones son extra como apoyo del país para construir infraestructura que nos sirve a todos, pero no es para solventar la deuda que se tiene. Ahora, esa deuda es prácticamente hoy impagable, como lo fue en el gobierno de doña Laura, o en el gobierno de don Óscar, o en el gobierno de don Abel. O sea, estamos hablando de una millonada, y bien lo dijo don Luis Mesalles, seguimos pagando vacunas, pero las vacunas las debería pagar otros, pero nosotros las seguimos comprando responsablemente. Ayer aprobamos la inversión, no sé, de $4 millones en vacunas. Claro que sí, porque no podemos dejar a los niños sin vacunas, a los adultos mayores. Nosotros tenemos que tomar las decisiones de invertir en esto, pero esas platas deberían venir de otros fondos. El Estado, el gobierno no las reintegra. Hacienda se hace el loco. Yo entiendo, con todo respeto, no tiene plata, pero entonces el problema es más grande de lo que uno podría decir nada más que si me trasladan o no. Y en el caso de... Doña Marielos, pero discúlpeme nada más, ¿sí? Para detenerme un momentito en la propuesta, en el convenio que firmó María Rocío Sáenz con el Ministerio de Hacienda. Y voy a brincarme a don Luis para no volverlo a poner de ejemplo. Doña Marielos, ¿usted tiene una empresa? ¿Alguna empresa? Tuve. Bueno, digamos que en la empresa que tenía. Sí. Y entonces resulta que usted debía un montón de plata, es un ejemplo, por supuesto, que debía un montón de plata de aportes a el seguro de salud, al régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces le dicen, hey, usted debe 4 millones de colones en eso. Entonces usted saca la tarjeta de crédito y dice, tome, páguese, ¿verdad? O sea, realmente saldó esa deuda en papel con la caja, pero usted no saneó sus finanzas porque le debe la misma plata con intereses, además, a el emisor de la tarjeta. Más o menos eso es lo que se pretendió hacer. En este caso, lo que pasa es que ese préstamo se venía hablando desde hace mucho tiempo para la inversión en infraestructura. Entonces, yo lo que digo es que no se vale que me digan que es para pagar todo lo que hoy no se desembolsa. Ahora, yo estoy de acuerdo que este gobierno no tenga que pagar la deuda pasada, pero al menos las vacunas que le corresponden a estos 4 años sí, o lo que corresponde al Código de la Niñez y la Adolescencia de estos 4 años sí, o lo que corresponde a los adeudos subsidiarios y complementarios que nos tienen, eso sí, los de estos 4 años, porque si cada gobierno asumiera los suyos, la deuda no se incrementaría, pero es que cada gobierno patea la bola. Y entonces, claro que esta deuda se va haciendo más grande. Pagada con un empréstito, es que no, esa no es la vía. El empréstito desde hace mucho se venía conversando, y les voy a decir por qué. Se pidió un empréstito para justicia, para construir cárceles y sitios especiales para atender a los jóvenes en riesgo. Se pidió un empréstito para educación, para construir infraestructura educativa. Se pidió adicionalmente un empréstito para infraestructura pública, obvio, para construir la 32, para construir las nuevas rutas, todo lo que es Cañas Liberia. O sea, para todos se han pedido empréstitos, y no por eso le dejan de pagar a los maestros. Se consiguió un empréstito para construir infraestructura educativa. Entonces ahora te debo plata para pago de maestros o para pago de carga social de maestros. No te pago. No, eso es inversión del Estado. Eso es una cosa. Lo otro son los gastos corrientes, y la Caja tiene gastos corrientes. ¿En qué? En atender las obligaciones del Código de Niñez y todas las leyes especiales. Pero para eso el gobierno sí tiene que trasladar los fondos. Pero de verdad se hacen los locos, y no es este gobierno. Todos se hacen los locos y patean. Hay que reconocerle a doña Laura que hizo un aporte, ¿verdad? Que hacen aportes, ¿verdad? Que no cubre lo de su periodo.
no lo cubre, pero hacen un aporte. También, este gobierno ha dicho que al menos... Aquí les traigo este abonito, más o menos. Sí, es un abono, exactamente. En términos del mercado... En términos populares, es decir, aquí le doy un abono. Tome un abono. No es mucho, es muy poquito. Pero quédese tranquilo. Eso es para que vea que yo soy honrado y que aunque le tengo un perro amarrado que es enorme, pero esto es como un acto de buena fe. Pero no funciona la buena fe con la caja. A la caja hay que ponerle la plata que hay que ponerle. ¿Le puede contestar un momento a don Lindbergh Vega, que es una persona que está escribiendo en redes sociales, y él pregunta, ¿por qué la Junta Directiva no espera el análisis de la mesa de diálogo antes de, voy a traducirlo, antes de imponerle el 1% de aumento al aporte obrero, como si lo están planteando que pase con el aporte, si hay aporte patronal? Sí, para contestarle, nosotros recibimos el informe de la Universidad de Costa Rica en diciembre del año anterior, 2016. Pero vea, ¿cómo se llama el señor? Don Lindbergh. Don Lindbergh. Vea, nosotros no podemos ignorar que tenemos sobre la mesa más o menos 4 informes más y todos en diferentes periodos, donde se decía que había que tomar decisiones urgentes. Para este año ya tenemos un déficit de 100.000 millones, ya estamos tocando, digamos, los intereses de la reserva y eso pone en una condición muy delicada al sistema. Entonces, cuando vemos los resultados de la UCR, que toda la población tuvo acceso a través de los medios a ellos, decimos hay que tomar una decisión de corto plazo que nos permita pasar 2017 y 2 o 3 años más. Creamos una mesa que en ese momento se dijo la vamos a hacer, pero no la habíamos definido bien, y esa mesa se va a encargar del resto de las medidas. Ahora, le voy a ser de lo más sincera, porque yo voté la decisión consciente de eso. Yo soy afiliada al régimen de IBM, yo sé lo que significa para uno que gana un poquito mejor un incremento del 1% y para la gente que no. Pero ¿sabe cuál fue mi valoración? Los otros sectores que están integrando este conjunto tripartito, ya cada uno está en una condición, digamos, particular. El sector empresarial ya aporta más de la mitad, o sea, es quien más aporta. Y como usted escuchó antes que dije en el programa, la mayor parte de las empresas formales son pequeñas y medianas, caballero, pequeñas y medianas, donde yo le cargo, o sea, con unas cargas sociales en este país que hacen que además la mitad de todas las empresas que hay en este país estén en el sector informal. Y estamos en la caja hace tiempo viendo cómo se formalizan y no pueden porque las cargas son altísimas. ¿Ok? Eso es una. Por otro lado, el gobierno llorando porque no tiene plata y ni siquiera compensando el punto 66 que acordamos subir. Entonces vea que ahí hay un aumento importante. Entonces, ¿por qué a los trabajadores? Mire, porque estamos aportando solo 1/3 y la verdad a nosotros somos los que debemos velar porque tengamos pensión cada uno de nosotros. Vea, señor, yo lo he dicho, tenemos que trabajar mucho en el tema educativo. Nosotros tenemos que reconocer que es nuestro sistema, el IBM es mi sistema, yo tengo que aportar recursos y yo sé que puede significar unos miles de colones que la gente que menos gana, ¿verdad?, que ha sido el argumento, tiene que aportar. Pero déjeme decirle, no está botando plata, la está ahorrando en un régimen para sostener un régimen que es el que construye su pensión. Déjeme agregarle además que los estudios han mostrado que fue parte de las conclusiones de la Universidad de Costa Rica, que hoy día las personas que se pensionan reciben en el IBM, óigame, porque no estoy hablando de regímenes de privilegio, esos no están aquí en esta discusión, en el IBM reciben el doble de lo que realmente cotizaron para pensionarse. ¿Me entiende? O sea, yo voy a recibir una pensión y yo aporté sobre el promedio porque yo soy funcionaria pública y entonces ahí recibo un ingreso mayor al promedio y lo reconozco, pero la gente, aunque menos gana, ha aportado tan poquito que hoy recibe el doble de lo que en realidad aportó. Usted entonces me va a entender por qué este régimen está en problemas. Es porque la gente está recibiendo más de lo que aporta, porque aportar un 2.84 es de los aportes más bajos, si no el más bajo en el mundo, de los regímenes, por supuesto, sólidos. O sea, donde no hay regímenes sólidos pueden aportar menos, pero esos regímenes no los sostiene nadie. Regímenes sólidos, nosotros somos los trabajadores que menos aportamos. Es hora de que empecemos a hablar francamente sobre esto y nos eduquemos y estemos dispuestos a aportar por nuestra pensión.
Yo sí estoy dispuesta, yo creo, pero no solo por mi pensión, sino porque creo que hay que sostener el régimen de la caja. Don Luis. Ahora, por esto mismo que está diciendo Marielos y algo que decía usted al principio, Randall, con el cambio de las formas de trabajar de los jóvenes, de los millennials, es que estamos en la discusión de la sostenibilidad de mediano y largo plazo de este régimen de pensión del IBM, porque si los trabajadores aportan menos de lo que reciben a cambio en pensión eventualmente, si cada vez hay menos trabajadores jóvenes en relación a cada uno de los que se pensionan y empiezan a recibir beneficios, si la población cada vez vive más tiempo, quiere decir que entonces una vez pensionados va a recibir el beneficio de la pensión durante más tiempo, entonces es más gasto. O sea, se van juntando una serie de factores que hacen que este régimen no sea sostenible. Si no se hacía este aumento del aporte del 1%, ahora este régimen iba a colapsar más rápido de lo que no va a suceder. Pero de igual manera, la mesa lo que tiene que discutir, la mesa de diálogo lo que tiene que discutir es soluciones de mediano y largo plazo que le den una sostenibilidad, entendiendo que probablemente va a tener que haber una combinación de aumento de cuotas en algunas direcciones y o aumento de la edad de pensión y o reducción de beneficios, o sea, alguna combinación de todos esos tiene que haber, en las cuales va a haber que hacerlo muy despacio y muy poco a poco. Por eso estamos hablando de que son soluciones de mediano y largo plazo, que se toma una decisión, toma un tiempo en que tome efecto, 5 años después vamos a tener que revisar otra vez actuarialmente qué es lo que nos dicen los números, volver a tomar decisiones, y ahí se va a ir haciendo poco a poco. Pero ahí, por eso también es muy importante considerar que este es el régimen del IBM. Después están los regímenes que son de lo que llamamos las pensiones de lujo, que son las del Poder Judicial y el Magisterio, que reciben no 2 veces lo que la gente está aportando, no reciben 2 veces de pensión, reciben entre 4 y 7 veces de vuelta. Entonces ahí hay que hacer algo. Viera el informe de la UCR sobre el Poder Judicial. Pero bueno. Por eso. Entonces ahí hay que hacer algo para compensar y que todos en verdad tengamos la mesa por igual y sea por pareja. Decimos que el Estado no le alcanza la plata, pero resulta que a estos regímenes, a estos trabajadores con privilegios les está dando mucho más que lo que les da al régimen y ni siquiera quiere pagar al régimen del IBM, que no es un régimen de pensiones. También está la Ley de Protección al Trabajador, que tiene ya un poco más de 15 años, donde se creó el régimen complementario con cuentas individuales, que al final es un complemento para el que quiere recibir un poco más que la pensión muy básica que da la caja en este régimen del IBM, pues tenga la oportunidad de tener algo adicional. Se calcula que ya dentro de creo que es unos 15 o 20 años, los que han estado aportando el RUP, que ya tiene 15 años de vida, más otros 15 o 20 años más, sí, con el ciclo laboral son 30. Como 30, 35 años de haber aportado, este régimen le va a aportar como entre un 16 y un 20% del salario. Comparado con el 40% que da el régimen del IBM, pues bueno, ya va un poco más. Y por lo que estamos diciendo, a lo mejor dentro de 15 o 20 años, el que se vaya a pensionar no va a recibir el 40 del IBM, va a recibir el 35 o el 30, y por eso es importante fortalecer el régimen el complementario, para que las personas puedan tener, como dice la palabra, un complemento o un régimen que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Sí, hay que hacer cambios urgentes. A mí, por ejemplo, el retiro del FCL cada 5 años me parece un despropósito, tomando en cuenta la Ley de Protección al Trabajador, aunque todos vayamos y lo saquemos y nos vayamos a comprar pantallas planas. Y los aportes que van al Banco Popular, que después van al RUP hasta un tiempo después, sin reconocer intereses. Es que fondeamos el Popular. Pero bueno, igual necesita más fondeo el Popular. Bueno, igual que con las compras del Estado, estamos fondeando algunas instituciones que yo no sabía que hacían brazalete ni nada así. Nueva noticia este año, digamos, y entonces uno ve un montón de empresas públicas que de un momento a otro hacen brazaletes y hacen cuartos de servidores, ¿verdad? Que nunca han habido y que se llaman diferente, digamos. La empresa Servicios Públicos de Heredia podría llamarse Empresa de Brazaletes Públicos de Heredia, supongo. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Don Franco Arturo Pacheco, presidente de la UCAEP. A mí lo que me preocupa, creo que lo hablaba la vez pasada con don Luis Mesalles, es que, por ejemplo, si a ustedes le suben el aporte patronal, ¿verdad? Y aquí nadie juega de cajita blanca, es lo siguiente. A usted le suben de un 508 a un 608, a usted como patrono. Usted hace 2 cosas.
o despide gente para que le aguante el bolsillo para pagarle el 608 sobre el resto de los salarios, o a los salarios que están sobre el mínimo le rebajan 1% y tiene recuperado el 1% de más que le está aportando el salario. Más o menos esa es la realidad, digamos. A largo plazo, o viéndolo desde un poco más macro, si le suben a los patronos es directamente afectar el 80% de la mano de obra costarricense que es empleada privada. Así es. Como bien lo dijo Marielos, la historia nos puso aquí. No entendemos cómo, cuando este régimen en el 47 fue creado, en 1947, las tres partes ponían, el aporte era igual, el 2.5. Oiga, los que hay que jalar las orejas son a los empresarios de los 70. Exacto. A los de 74. No entendemos cómo, pero a la fecha, entonces, de haber partido de 1947, cuando era, el aporte era igual. ¿Verdad? A ver, tal vez. No, voy a averiguar. Cuando el aporte era igual para todas las partes, hemos llegado a que hoy en día el aporte del sector patronal es del 5.08, o sea, más del doble de lo que era originalmente, y el aporte del gobierno es del 1.24, que además no lo están cumpliendo y están pagando apenas el 0.58, y el aporte ahora de los trabajadores está pasando del 2.84 al 3.84. De manera que sí, efectivamente, hay que hacer todo un análisis integral, que es el que yo espero que surja de la mesa de diálogo, para ver cómo se le va a dar sostenibilidad al régimen en el mediano y largo plazo, porque estamos claros de que esto es la sostenibilidad social del país y es muy importante. Nosotros como empresarios, como representantes del sector productivo nacional, creemos vehementemente en que hay que darle la soporte y la sostenibilidad al régimen. Algunos a veces me dicen, bueno, pero es que hoy incrementarle un 1% a los trabajadores va a haber una contracción en economía y entonces van a tener menos plata para adquirir y tal. Y yo les digo, si no logramos que el régimen se sostenga en el mediano y largo plazo, la contracción va a ser peor, porque después vamos a tener un montón de pensionados, de personas, adultos mayores sin pensión. O sea, esto es un tema de seguridad social que hay que darle sostenibilidad, pero con un poco de paridad. De manera que sí, efectivamente, aunque ahora le correspondía a la clase trabajadora aplicar este aumento, y esperamos ver, porque van a tener que surgir alguna serie de medidas de esa mesa de diálogo, medidas técnicas que nos ayuden que vengan como propuesta a darle sostenibilidad a este régimen en el mediano y largo plazo. Eso de ver desde el 3 de febrero del 74, que las elecciones de ese año fueron 3 de febrero, Daniel Oduber. Vamos a ver, don Luis, para tomar decisiones en la mesa de diálogo, ¿cómo se hace? ¿Es por voto mayoría? A ver, lo que se decidió es que por voto de mayoría se toman decisiones para poder seguir adelante, pero el informe final tiene que tener la votación de mayoría absoluta, pero con la participación de al menos un representante de cada uno. En ese caso, para el informe final es por lo menos un representante de cada sector. O sea, tiene que ser mayoría, pero por lo menos un representante de cada sector en el informe final, que es el que va a la Junta Directiva. Y eso es lo que decía Marielos. Al final, si ese informe no tiene un casi consenso, donde sí estén representantes de todos los sectores, la Junta Directiva no lo va a tomar tan en serio como uno, o sea, como uno que sí tiene esa mayoría calificada, digámoslo así, con representación de varios de los sectores. Pero usted está ahí en esas reuniones. El espíritu, el feeling, digamos, de la reunión permite tener esperanza de que se tomen decisiones que sean realmente de consenso de la mesa de diálogo. A ver, la esperanza es lo último que se pierde, dice, ¿no? Ya me respondió que no, está bien. El feeling no es ese, es que es muy difícil. El feeling es que ha sido difícil, ¿verdad? Dirigir hacia soluciones, hacia medidas que sean compartidas por todos. Yo creo que sí hay consenso o sea, por lo menos el feeling que uno tiene es que en algunas cosas sí va a haber consenso, pero en cosas gruesas va a ser difícil tener consenso. Eso es una de las cosas. Y lo otro que a nosotros nos preocupa es que esto se va alargando, se va a tomar, y ya estamos entrando en campaña política, va a ser todavía más difícil tomar las decisiones. Pero vamos a ver, donde hay consensos, por ejemplo, como que yo llegue y proponga, ¿por qué no traemos a Álvaro Ramos, el superintendente? Sí, hay consenso, que todos vengan, digamos, esas son decisiones lógicas, facilísimas de tomar, pero en las consideraciones serias que tiene que ver con las medidas, con los 3 factores que usted puede jugar en pensión, en el IBM, que es los aportes, la edad de retiro y la tasa de retorno,
cuando, digamos, en eso, yo realmente, y tal vez soy muy pesimista, pero yo no me imagino cómo pueden llegar a un consenso todos los sectores en esto. A ver, yo creo que se trata de hacer conciencia de que este régimen, por las condiciones que estábamos mencionando anteriormente, o sea, no va a ser sostenible si no tomamos medidas. Y claro, yo creo que ahí es pero donde hay que llegar. Pero donde, vamos a ver, le faltó un tipo de medidas que yo creo que va a ser muy importante, sí, y donde probablemente sí encontremos consenso, y tiene que ver con la gobernanza de la caja. O sea, sí hay que mejorar algunas cosas dentro de la administración de la caja. A ver, tal vez otra vez, no haber consenso del todo, en el sentido que algunos algunos piensan que son medidas mucho más drásticas, otros piensan que son medidas más de buscarle una estructura institucional que permita un mejor manejo de las inversiones, un mejor manejo de las decisiones, una estructura que permita tomar mejores decisiones dentro de la caja. Claro, a mí lo que me da miedo es que esto pase como pasó con la Junta de Notables, por ejemplo, el gobierno de Laura Chinchilla, ¿verdad? Yo creo que la tuve aquí sentada completa, la Junta de Notables, ni una medida de la Junta de Notables se ha implementado ahí. Todo el mundo, buenísimo el informe, genial, interesantísimo leerlo, ¿va a tomarlo en cuenta, presidente? No, yo no me voy a comer el pleito. Y a los candidatos que pasan por aquí, ¿usted tomará en cuenta la reforma del Estado? Que el que sigue. Esa fue casualmente la preocupación que tuvimos nosotros inicialmente cuando se hizo la propuesta de conformar esta mesa de diálogo. La preocupación fue que fuera formar una mesa de diálogo que lo que viniera a hacer fuera para políticamente patear la bola, ¿verdad? Y en eso yo lo dije, creo que usted estuvo presente en el Congreso de la Nacional de la Empresa Privada en febrero. Me parece que todos los actores de esta sociedad tenemos que somos parte importante y debemos de anteponer los intereses del país por encima de los intereses sectoriales, gremiales y personales. En este sentido hay que crear conciencia de que si se constituye una mesa de diálogo, el principio fundamental de la mesa de diálogo es que debe ser a base de la confianza, y todos los que estamos participando en esa mesa debemos entonces entrar con una obligación de construir confianza y de demostrar que estamos ahí sentados más que por defender nuestros intereses, es por darle por el propósito que nos llevó a la mesa. Y en este caso el propósito que nos llevó a esta mesa es hacer propuestas que le den sostenibilidad al régimen en el mediano y en el largo plazo. Si todos los que estamos ahí sentados nos sentamos con esa visión y claros de que ese es el objetivo, y que lo que no venimos a defender fuerzas y posiciones, sino a hacer propuestas concretas que le den esa sostenibilidad, yo creo que sí se debería de poder llegar a un acuerdo. Bueno, explico, porque están nuestros estudios técnicos y si el propósito todo lo tenemos claramente definido, deberíamos de lograrlo, pero todo tiene que empezar. Por eso es que sí, lo que sí lamento mucho es que la mesa haya empezado, digamos, flaqueando desde el punto de vista del respeto a acuerdos y del respeto a las partes, el desmeritar o que si una parte está presente o no está presente, eso me parece pues de que le hace flaco favor a lo que casualmente promueve una mesa de diálogo, que es de promover el diálogo, tiene que ser a base de construir. Yo creo que usted es muy positivo. Porque, digamos, cuando uno piensa en que se van a tomar criterios con base en argumentos técnicos, y usted ve a los educadores marchando el martes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos van a quitar el 1% del salario. ¡Ey, suave! Pero es que ustedes cotizan para otro régimen. Sí, no importa, pero vamos a seguir marchando por el 1% del salario. Cuando uno nota eso, entonces es cuando se da cuenta de que realmente es una posición más politiquera, popular y populista, que con base en elementos técnicos, aunque admiro que sea tan positivo, Franco. Bueno, es que tratamos de hacerlo porque esa es la forma de construir país. Me parece muy importante, creo que es un tema también de educación, como lo ha mencionado mucho Marielos, es educar a la población. Esto se trata de un régimen de reparto contributivo, donde todos aportamos al régimen para la pensión de los demás, pero también para nuestra propia pensión. Y bueno, yo sí creo que la sostenibilidad social del país pesa mucho en que exista unas buenas garantías sociales, y en eso debemos de enfocarnos todos. Lo que está en juego es muy serio, la institucionalidad de la caja es muy seria. Aquí nunca se podría pretender, y en ese sentido nosotros vamos a ser vehementes en no participar en un paralelo, en una mesa que venga a hacer funciones de junta directiva en paralelo, porque eso no fue la idea de la creación de la misma, y por eso casualmente en eso hemos sido vehementes, y casualmente por eso hemos vuelto a la mesa, porque hubo un llamado por parte de la junta directiva de la caja en la que a todas las participantes se nos pide que participemos respetando los acuerdos y respetando las reglas de la caja. Entonces, una vez más,
como un voto de confianza, regresamos esperando que las demás partes hagan el mismo acatamiento de ese llamado. Don Franco, gracias por venir hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Don Luis, gracias por haber venido hoy también. Gracias a usted también. Y doña María Luz, gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias a ti. Don Franco, ¿con cuál canción nos vamos? Al final la vida sigue igual. De Julio Iglesias. 3:26, gracias. Los esperamos a las 7 hoy, la tercera emisión de Noticia Monumental. El lunes no hay matices porque hay debate de precandidatos del PAC a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde será la segunda emisión de Noticia Monumental. Y bueno, la otra semana les iremos contando cómo vamos desarrollando ese matices que les prometo que estará de primera. 3:27, feliz tarde. Julio Iglesias despide Matices.